¿Sabes lo que es el Visual Thinking? Pues te lo voy a contar en el capítulo de hoy de World Media Podcast. En este capítulo hay que decir que extraemos toda esta información y todo este contenido del podcast Las Voces de Proexca, un podcast donde hablamos de las ideas y experiencias y visiones que se encuentran para hablar de economía e internacionalización desde Canarias hacia el mundo. Y dentro de este podcast, aparte de hablar del Visual Thinking, vamos a charlar con Sonia García. Ella es responsable de Senet Consultores y nos va a hablar del papel de la consultoría de comunicación y también pues cómo utiliza herramientas como el Visual Thinking y cómo le ha servido también el apoyo de Proexca para internacionalizar su empresa. Así que todo esto ya suena aquí en World Media Podcast gracias a Las Voces de Proexca. No te lo pierdas. Nuestra siguiente invitada en Las Voces, el podcast oficial de Proexca, es Sonia García. Ella es responsable de Senet Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado de poder hablar con Sonia y Senet, de Senet Consultores, de todo lo que hacen, de su relación también con Proexca. Pero para comenzar, quizá a lo mejor y para ubicarnos, ¿qué es Senet Consultores? Pues mira, Senet Consultores es un proyecto de consultoría que nace después de una trayectoria profesional mía de cerca de 20 años trabajando en grandes multinacionales de consultoría, no solo en España, sino también en Reino Unido muchos años. Y en un momento decido emprender por mi cuenta y tenía claro, antes de incluso de configurar todo el proyecto, que iba a ser un proyecto en el que yo me quería divertir un montón, pero no solo yo, sino también mis clientes. Y crear una experiencia totalmente diferente a lo que yo había vivido en el mundo de la consultoría, sin perder esa solidez, ¿no? y todo ese conocimiento y toda la experiencia que yo arrastraba ya, pero sí el decir, oye, voy a crear algo que sea totalmente distinto. Entonces, lo primero que yo sabía que iba a haber el juego serio, iba a estar presente, y lo primero que hice fue poner un nombre vinculado al juego, que es Senet. Senet es el primer juego de mesa de la humanidad, lo jugaban los egipcios, y de ahí viene lo de Senet Consultores y bueno, ahí conseguí en todos estos años pues formarme en todo lo que es el diseño de juegos serios para entornos corporativos, sin perder la seriedad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando, porque al final lo que yo hago a los equipos es ayudarlos a pensar y a reflexionar y a tomar decisiones en muchos proyectos estratégicos donde el juego está presente, pero de una forma seria, ¿no? Y en medio de toda esa formación y todo ese camino que he recorrido desde 2012, apareció un día el dibujo como herramienta de trabajo y de comunicación, el Visual Thinking. Y bueno, la combinación de las dos herramientas principales mías es maravillosa. Qué importante. Bueno, me ha encantado empezar esta conversación así, con la ilusión, con las ganas y con esa retrospectiva, ¿no? O esa mirada atrás que hace Sonia García de cómo fueron los comienzos, porque qué importante es empezar un proyecto, aunque sea disruptivo, aunque sea diferente, pero hacerlo con ganas de divertirse y pasárselo bien, ¿no? O sea, yo no voy a crear una empresa donde me lo vaya a pasar fatal y donde vaya a estar incómodo día a día, ¿no? Sí, hombre, yo venía de estar en una grandísima empresa a nivel multinacional y ahí tenía proyectos de todo tipo, de nivel. Entonces, dejar todo eso, que es una decisión dura, porque al final te tienes que plantear dejar muchas cosas para emprender tu propio proyecto con la soledad de un emprendedor, ¿no? Y con la dificultad, no es lo mismo ir con una marca reconocida en todos los países del mundo, a ir con mi marca, con Sonia y con Senet en este momento, y abrir camino por muchos contactos que tengas, por mucha gente que te conozca, pero recorrer todo ese camino es muy, muy, muy duro. Yo siempre lo digo, sobre todo cuando voy a dar charlas de emprendimiento, ¿no? El ir atando bien las cosas, el tener claro, es que en mi caso yo tenía claro cuál era la meta. Yo quería tener un proyecto donde me iba a divertir, donde iba a ayudar a la gente a pensar, a tomar decisiones, y que cuando salieran de mis talleres o de mis proyectos la gente dijera, es que esto de verdad ha servido para algo, ¿no? Y en medio yo disfrutarlo un montón y decidir el tipo de proyectos que quería hacer, no solo porque había un presupuesto que me lo marca, sino un convencimiento que de verdad puedo darle la vuelta al calcetín en esa organización en la que estoy entrando, ¿no? Y bueno, yo lo cuento así tan contenta, pero ha sido muy duro todos estos años, ¿no?
Lo nombraba hace tan solo un instante Sonia García, que es el juego serio y el visual thinking. Sí, esas son las dos herramientas que yo uso en esos proyectos estratégicos. Es decir, eso no quita que yo pueda usar otro tipo de metodología de desarrollo de estrategia, como es Design Thinking, que es la metodología del diseño y del poner a las personas en el centro. Para mí esa sigue estando presente en todo, pero eso lo combino con el juego serio, que es decir, yo siempre lo digo, no se trata que nos quitemos los zapatos y nos pongamos una nariz de payaso y nos reíamos un montón. No tiene nada que ver con eso, que hay empresas que hacen ese tipo de servicios, es maravilloso, pero hay otro objetivo. En este caso es usar un juego, un tablero, unos dados, unas cartas para jugar, a hacer un recorrido donde estás en un sitio y acabas en otro. Y mientras tanto ha ocurrido una reflexión en la que han salido una serie de conclusiones y acciones claras para la organización, ¿no? Y en una de las formaciones que yo estuve, pero también soy certificada de la metodología Lego Serious Play, que es una metodología de uso de piezas de Lego en entornos corporativos también, para lo mismo, también para reflexiones de equipo. Llegué a aquella clase y de repente me encuentro el profesor que tenía todas las paredes con unos dibujos súper chulos y además esos dibujos de cuando nosotros éramos niños, muy sencillos, ¿no? Y entonces le pregunté, digo, oye, Arturo, ¿y esto qué es? Dice, esto es el visual thinking, que es usar esos dibujos que nosotros hacíamos cuando éramos niños como herramienta de comunicación, traerlo también al entorno corporativo. Y a mí me pareció increíble porque primero lo empecé a usar como una herramienta en mis propios juegos, que decía, oye, pues a lo mejor le pongo así mi estilo, mi forma de cómo entiendo yo esta dinámica o lo que sea, pero luego se ha convertido es que tiene un poder increíble. El dibujo y el juego toca una parte de la fibra humana que tiene que ver con nuestra infancia, ¿no? En un momento dejamos de una charla la semana pasada en el colegio de mi hija y se los decía a los niños, en un momento van a dejar de jugar y de dibujar, porque el juego lo verán como algo de niños pequeños y el dibujo le entenderán que es solo arte. Y para nada. El juego tiene una posibilidad increíble de abrir la mente y el dibujo de conectar, ¿no? Tú piensas cuando miras esos grabados rupestres o los propios egipcios, ¿no? Cómo comunicaban, ¿no? Y hay toda una historia de la humanidad contada a través de los dibujos, ¿no? Pues es volver a traer eso a entornos muy serios donde a lo mejor yo te presento un informe y en vez de que sea solo texto y unos gráficos, hay unos muñequitos que van ayudando a entender la historia de ese informe, pues es una memoria de cierre de un trimestre de una gran empresa. ¿Algún caso o algún ejemplo de lo que haya hecho Sonia al respecto con estos casos que nos está poniendo y que haya sorprendido a quien se lo haya presentado? Una empresa muy seria que digamos, esto no lo veo serio para mi tipo de empresa, y luego se dan cuenta de que es todo lo contrario, del efecto que tiene y lo positivo que resulta. Te puedo decir que hay una barrera importante al principio, porque la gente, claro, cuando dice, no, nos vamos a poner a jugar y a dibujar, pero cuando lo prueban, tengo un índice de fidelidad de clientes increíble. Ya gente que me llama y me dice, haz lo que quieras, estamos en tus manos, porque ya han probado y ven, ¿no? Y gente que se emociona de verdad. Se emocionan no solo desde el punto de yo ni soy coach, ni trabajo los equipos en esa forma individual, ¿no? Pero siempre lo llevo al lado estratégico y en esos proyectos que se supone que son más objetivos, más serios, más distantes, de la gente emocionarse de verdad y crear un contexto tan creativo que yo siempre digo, me siento como estoy tocando todavía solo la puntita del iceberg de todo lo que hay detrás. O sea que al final también se humanizan las empresas, ¿no? Se humanizan un montón. Es una forma de humanizar los procesos, de humanizar la comunicación entre el equipo, de humanizar la cultura. Bueno, al final tiene un poder tremendo, sí. Bueno, también si hablamos de las redes de innovación, ¿cómo de importantes son para Canarias y cómo contribuyen al crecimiento económico? Bueno, yo creo que es un aspecto fundamental, ¿no? Porque al final, y más en el caso mío, ¿no? Para cualquier empresa, pero en el caso mío, que es el que conozco bien, como una autónoma independiente, ¿no? El poder estar en contacto con otra gente que comparte conocimientos, que comparte contactos, que comparte dificultades, es increíble, ¿no? Y yo qué sé, el caso, por ejemplo, todo lo que yo estoy haciendo a través de WeConnect International, ¿no? Que es un proyecto que trae Proesca a Canarias hace un par de años, ¿no? Yo estoy en el grupo de las primeras 15 mujeres que nos certificamos de toda España.
Y ha sido increíble, por lo menos en mi caso me ha servido, pero muchísimo, ¿no? El compartir todo ese conocimiento. Y luego hay otras redes, ¿no? Otras redes que a lo mejor dentro de lo que te estoy hablando, del juego serio y de la innovación, que no las he podido traer aquí, pero son proyectos que tengo quiero decir, del juego serio y del visual thinking, de traerlas aquí a Canarias, que ahora lo que hago es irme a cualquier lugar del mundo donde está ya un evento de ese tipo, porque es alucinante lo que aprendes en cada uno de esos eventos, y ese modelo es replicable a cualquier sector y a cualquier tamaño de empresa o de organización, ¿no? Entonces, claro, ahora que ha nombrado Sonia García precisamente a WeConnect, ¿qué relación tienen con la internacionalización en SENET? Bueno, la verdad que yo nunca, y eso lo digo, y eso que vengo de una experiencia internacional de muchos años trabajando en Reino Unido, sí que hablo el idioma, tengo contactos de gente por un montón de sitios, nunca me planteé en esa idea inicial mía de cuando empecé a emprender que SENET Consultores iba a ser un proyecto internacional. Pero vi un día un anuncio que sacaba Proesca de una red de mujeres, de WeConnect International, una red que es una plataforma que pone en contacto grandes corporaciones con negocios pequeños liderados por mujeres, bueno, pequeños o grandes también, pero negocios liderados por mujeres. Esto viene porque a nivel global solo el 2% de las transacciones internacionales, de comercio internacional, están en manos de negocios liderados por mujeres, ¿no? Entonces ese proyecto nace con la idea de mejorar un poco esos índices y dar esa oportunidad a esos negocios de propiedad de mujeres, ¿no? Y yo dije, bueno, pues oye, me venía bien, tenía un poco de tiempo, y digo, venga, me lo voy a plantear. Y la verdad que entré un poco a ciegas, sin saber muy bien lo que venía detrás. Y la verdad que ha sido una maravilla, porque te das cuenta que a pesar de lo difícil que es, y yo lo digo, y cuando me han llevado algunas en Proesca a contar mi caso y a dar una charla, yo siempre seré una gotita de agua en un océano inmenso. Quizás mis éxitos nunca van a aparecer ni siquiera en los datos y en los reporting de Proesca, porque es tan pequeñito comparado con los niveles de estas grandes empresas que estamos hablando, de tantos sectores que aquí en Canarias están internacionalizando y haciendo auténtica maravilla. Yo soy un granito chiquitín en todo eso. Pero ha ocurrido algo maravilloso en todo este proceso, ¿no? Yo me certifico, primeras 15 mujeres de toda España somos de aquí de Canarias, vamos a un encuentro en Londres y ahí conocemos pues a un montón de grandes corporaciones, corporaciones del nivel de Disney, de Meta, de Google, de Amazon, que de repente se sientan contigo y quieren escuchar lo que haces, ¿no? Eso no significa que el contrato venga detrás, hay que trabajar muchísimo. Pero en medio de ese proceso de trabajo van ocurriendo cosas, conexiones con otras mujeres que están certificadas en otros lugares del mundo, gente que te refiere, gente que te ha visto que has estado en un encuentro, como por ejemplo en París, que hicimos a mí me eligieron que yo presentara mi caso, hacer una presentación muy breve de 3 minutitos, pero fui elegida entre las cientos de mujeres que estábamos allí, solo participábamos 10, porque les pareció que mi proyecto era absolutamente innovador, ¿no? Entonces, todo eso te requiere el mejorar el nivel de tu servicio, de la calidad y de cómo te presentas, etcétera, a un nivel tan alto que luego, como yo digo, luego es que todo me resulta súper fácil, ¿no? Y luego mucha gente dice, ay, Sonia, estuviste allí y tal, no sé qué. Oye, pues pasa un día y cuéntame. Hay gente que a lo mejor antes decía, es que ella está con los juegos, eso del dibujo, no llega a entender muy bien. Les llama la atención de, oye, pues si la han escuchado allí, algo tendrá que contarnos, ¿no? Entonces se va abriendo pues un montón de cosas. Y a mí me pasó una cosa curiosa, nada más de hacer el encuentro de Londres, firmé un acuerdo comercial con una empresa holandesa y hemos trabajado en un proyecto grande. No se ha llegado a materializar, quiero decir que todavía no tenemos nuestro cliente, pero seguimos en contacto y seguimos trabajando y mejorando esa solución, ¿no? De hecho, tengo otra reunión en breve para seguimiento. Y digo, oye, tengo unas ganas de venir y contar que eso ya floreció y que está ahí ya. Pero bueno, mientras tanto, ahí van ocurriendo un montón de cosas. Entiendo que todo esto detrás, como bien decía Sonia, tiene a Proesca, que no discrimina entonces, ¿no?, tamaño de empresa, ¿no? Lo que vemos es que da oportunidades independientemente de quién seas o las dimensiones que tenga tu proyecto, te sumas igualmente, ¿no? Porque entiendo que, claro. La labor de Proesca aquí ha sido, yo se los digo, que me faltan vidas para acabar de dar las gracias miles de veces por haber traído este proyecto aquí. A mí me ha cambiado la vida por completo, de verdad, porque ha sido no solo el proceso de formación, un proceso de formación muy intenso,
donde te enseñan de verdad, porque claro, es salir a un mundo de tiburones y decir, oye, y que yo también tengo algo que aportar y mi negocio queda igual que lo haga en Tenerife o lo haga en Francia o en Alemania. Al final mi servicio es el mismo, ¿no? Entonces, el prepararte para eso, el cómo tienes que ir a una reunión, el cómo tienes que atraer la atención de la gente, todo eso fue un proceso estupendo. Además, seguimos con formaciones continuas, que eso es importante, ¿no? Porque para que no te olvides de cuál es la base y qué es lo que tienes que salir allí, porque a lo mejor cuando eres una gran empresa que está en el mundo internacional, con todos tus canales, etcétera, etcétera, es fácil, pero en el caso de negocios pequeñitos como el mío es mucho más complejo, ¿no? Y la verdad que... Y luego hay un apoyo continuo para que podamos estar en esas misiones comerciales, para la vuelta hacernos un seguimiento de cómo esas oportunidades están avanzando, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo único que exige Proesca es el inglés, que tengas un nivel alto de inglés, porque es que si no juegas nada en esta liga, porque... hay muchos negocios, es que te vas a perder las charlas, no puedes llegar a una reunión y no saber defender tu proyecto en inglés, y no puedes llevar un texto escrito y leerlo porque te van a hacer una pregunta. Entonces eso es el único. Ahora, el nivel del tamaño del negocio no se discrimina en este proyecto. Aparte de esa relación que tienen Sonia García o Zenit con Proesca, ¿qué más han hecho? Aparte de WeConnect, aparte de todas esas charlas, ¿qué más sinergias se establecen entre ambos? Bueno, yo creo que al final Proesca, por supuesto, ahí está dando un apoyo no solo en temas con el proyecto de WeConnect. Yo te digo, desde formaciones continuas de temas súper innovadores. Hay otro proyecto que es Mujer Exportadora, que también me hizo otro curso más específico de internacionalización. El proyecto de los embajadores, porque al final cuando sales y estamos todo el tiempo diciendo que Canarias es un lugar maravilloso, también somos catalizadores para traer esa inversión a Canarias, ¿no? Todas estas empresas que estamos ahí saliendo, o cosas como, por ejemplo, que yo voy a Fitur y pueda acceder al stand de Proesca y participar en los networking que organizan de un altísimo nivel, ¿no? Así que al final se va creando un montón de conexiones que solo traen cosas positivas, ¿no? Así que muy bien. Todo lo que decía hace un instante también, ¿no? Sobre contactar con esas corporaciones internacionales y globales, cuando uno se sienta, ¿no? Y de repente se ve a todos esos nombres, ¿no? Que conocemos y que son tan importantes, sí. ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Me saldrá, no me saldrá? Y lo segundo es, bueno, aunque no me salga, por lo menos ya tengo esa oportunidad que no tendría si estoy en Canarias, pues a ver si yo mando un correo, a ver si alguien me hace caso, sí. Estando y pudiendo tener acceso en centros tan elevados de poder. Sin duda, porque además tú piensas que en WeConnect tenemos empresas, corporaciones globales del nivel de Disney, de Meta, de Amazon, Google, cualquiera de esas empresas, Johnson & Johnson, bueno, auténticos monstruos, la ONU, bueno, hay un montón de organizaciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, que te sientes con ellos, ocurren para mí dos cosas mágicas. Una, que es gente que viene muy preparada, muy con la mente abierta y creen profundamente en la diversidad y en dar una oportunidad a negocios pequeños, y que se sientan contigo y te dan hasta incluso consejos de, oye, esto a lo mejor tira por aquí, o cuando vuelvas a presentar tu servicio, destaca esto, porque esto de verdad que es un matiz súper importante, que eso es importantísimo. Y luego es gente muy sincera, ¿no? Que bueno, que al final es verdad, tienes casos que a lo mejor te dicen, bueno, escríbenos y tal, ¿qué tal? Y luego te metes ya en un mundo de contacto y todo, que es difícil. Yo al final, y lo decía el otro día en una conferencia también que participé, a pesar de que existen unas plataformas para darte de alta de proveedores, para esas corporaciones, ahí estoy absolutamente perdida. Ahí, vamos, no gano a nadie en absoluto, porque es competir con un mundo gigante. Lo que sí me he dado cuenta es esos contactos. Yo, por ejemplo, después del encuentro en Londres, o del encuentro en París, o el de Madrid, ya hay gente con responsabilidades a nivel global que me encuentro con ellos en esos eventos y que me saludan por mi nombre y apellido. Y que estamos en contacto por correo. Y yo lo sé, a mí me decía el otro día una persona que ya lleva muchos años trabajando a nivel internacional con una empresa bastante grande, me decía, yo tardé 4 años en que todo esto llegara a buen puerto, ¿no? Entonces, por eso te digo que para mí es súper importante el mantener esas relaciones a nivel personal, que al final es la confianza lo que en algún momento te van a dar la oportunidad, ¿no? O el caso de la empresa hasta que está en Holanda. Al final hemos establecido una relación de confianza
Y para mí esa es la clave, a pesar de que cuando dice el mundo internacional funciona de otra manera, me estaba dando cuenta que en mi caso no, para negocios pequeñitos, los negocios grandes donde vas a grandes licitaciones, etcétera, etcétera, es otra cosa, pero lo mío que son servicios más pequeñitos y van por otro camino, yo creo que el desarrollar esa confianza y el pico pala es fundamental. Qué importante también es sí. el pico pala y estar ahí todos los días, sí. Y las relaciones personales, que sin duda abren muchas puertas. Si una empresa canaria les dijera que quiere internacionalizarse, ¿cuál sería la primera pregunta que le hace Sonia García o Senet a esta empresa? ¿Has ido a Proesca? Sin duda. A ver, yo no soy experta en internacionalización, sí. Pero es verdad que hay todo un sistema de acompañamiento por parte de Proesca que te ayuda muchísimo en los pequeños y en los grandes detalles. Y yo creo que alguien que se quiere internacionalizar, lo decíamos y nos reíamos, pero lo digo con total convencimiento, sin duda el primer paso es acudir a Proesca, participar en alguno de los programas que ellos tienen de formativos para que vean un poco todo el proceso, todos los programas de mentoría que tienen, de acompañamiento posterior. Por ejemplo, en el caso de WeConnect, no solo es el que nos forman para cada vez y seguimos avanzando para poder estar en estos programas, sino cuando volvemos de esas iniciativas, hacer esa puesta en común y cómo te ha ido, etcétera, pues mira, a lo mejor esto, una reunión de seguimiento o un evento de seguimiento para que aproveches un poco más las oportunidades. Hay un montón de cosas ahí, yo creo que es importante. Y luego cada empresa... es que sería una temeraria si me pongo yo a hablar aquí de internacionalización cuando no es mi área de especialización, porque cada sector es tan distinto y cada actividad que hay, por eso ponerse en manos de gente que de verdad controle y sea experto en esta materia, ¿no? Y cada país es un mundo, eso también, entonces... Efectivamente. Bueno, hablaba de WeConnect o de Internacionaliza. Si hablamos del emprendimiento internacional femenino canario, ¿en qué punto se encuentra y cuáles son las claves para que se pueda incrementar? Hombre, yo el dato que te di antes a nivel global, creo que Canarias, no tengo los datos, pero estoy segurísima que estamos en la misma situación. Te lo digo no porque tenga la información con datos que me gusta hablar más, sino por cómo me cuento. He sido parte de clúster, he sido parte de organizaciones internacionales, no solo esta, sino de otras redes, y al final te ves que el emprendimiento, los negocios internacionales de mujeres sigue siendo un tema bastante escaso. Es cierto que en los últimos años he descubierto un montón de casos de mujeres que se están empezando a atreverse a dar el salto, ¿no? Con negocios grandes también. Y bueno, yo creo que queda un mundo ahí de posibilidades y iniciativas como esta, porque a veces lo que necesitas es simplemente un empujoncito, ¿no? Yo luego les digo, si yo siendo una autónoma estoy intentando jugar en esta liga, negocios grandes y consolidados de Canarias que lideran mujeres, que ni siquiera se han planteado el salir fuera, lo tienen mucho más fácil. Yo digo, pero si ustedes ya tienen las redes, tienen los equipos, ¿por qué no se atreven? Que podrían hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el seguir apoyando y el seguir contando casos de éxito, tanto de hombres como de mujeres, pues para mí es súper inspirador. Y el seguir dando un apoyo, porque a veces el llegar a esos sitios, ya no solo te digo en temas económicos, sino el llegar y que vayas con una agenda cerrada, con personas de confianza que no te vayan a engañar, gente que va contigo en ese viaje o en esa aventura y te cuentan, pues mira, a mí me pasó esto y esto y ten cuidado por aquí, no vayas por este camino o yo qué sé, en este país el riesgo es este. Todo eso yo creo que es interesantísimo. Yo lo decía el otro día, me encantaría que siguiéramos trabajando en una red más de conectar las experiencias que tenemos aquí, que yo creo que eso puede ser un proyecto muy bonito, entre la gente que ya está consolidada a nivel internacional y la gente que estamos dando los primeros pasos, ¿no? Y de compartir, y que hay un encuentro a lo mejor un par de veces al año donde podamos compartir qué está pasando, hacernos más fuertes como... Bueno, y hay experiencias, ¿no? Hay de gente que va al South Summit o eventos de este tipo, nosotras en WeConnect, ¿no? Pero que no se queden en programas individuales, sino que sea como un tema más transversal de todo una pequeña familia. Sí, bueno, no tanto familia, porque al fin y al cabo creo que es otro tema, pero que sí que sea un tema más transversal, que mezclen más los sectores. Yo creo que podría ser interesante. Bueno, otro aspecto importante, si no me equivoco, en Senet, es la formación.
¿Cómo elaboran todos estos proyectos y hasta qué punto pues ofrecen, ¿no?, como consultora a las empresas también esa capacidad formativa? Pues mira, yo al final, es verdad que siempre a lo largo de mi carrera, tanto cuando trabajaba por cuenta ajena como desde que emprendí hace unos años, he acabado dando bastante formación, pero no formación que yo ofrezco de manera individual, que es decir, pocas veces yo doy un curso por darlo, ¿no? Normalmente están vinculados a proyectos en los que yo, dentro del propio proyecto, meto una formación de algún tema que tenga que ver con el propio proyecto o con alguna necesidad que identificamos. Pero es cierto que hay gente que nos dice, ay, vi que hiciste este curso allí en no sé dónde, ¿te importa repetirlo? Y doy alguna formación fuera de ese círculo mío, ¿no? Pero de temas muy, muy concretos. Por ejemplo, ahora no lo puedo evitar, yo soy la embajadora mundial del dibujo y me encanta y que la gente utilice el dibujo como una herramienta. Pues está un curso de Visual Thinking para que la gente aprenda a usarlo, ¿no? Porque lo bueno sería que todo el mundo volviéramos a dibujar de esa forma natural, ¿no? O cursos, por yo por ejemplo he hecho muchísimos proyectos de estrategia vinculados al desarrollo sostenible. Pues al final la gente me dice, oye, ¿por qué no nos das un curso para que la gente entienda esto que es, pero no, sino algo de verdad que sea práctico? Pues mira, tengo un curso de eso que cuando me lo piden lo doy, ¿no? Entonces, no es esa formación así tan en abierto, sino más bien temas muy vinculados a lo que yo hago. ¿Se puede decir entonces que se premia, entre comillas, el que no se dibuje tan bien? Porque claro, de pequeño siempre dibujábamos de aquella manera, claro, ¿no? Con dibujos que eran bastante abstractos, entre comillas, con lo cual a lo mejor el que más dibuje o el que mejor dibuje... Me encanta que me hagas esta pregunta. Mira, hace unas semanas mi hija me contaba que en el colegio hicieron un concurso de dibujo. Tenían que representar una maleta y esa maleta tenía que tener un mensaje, ¿no? El que fuera. Hicieron un concurso y yo me acuerdo que se lo dije a mi hija y digo, pero la creatividad de cada uno de ustedes de pensar una maleta y convertirla en un mensaje me parece de un poder increíble. Y da igual si la cabeza del machanguito está aplastada o es grande o la mano salió para la izquierda, da exactamente igual. Lo importante es que hayan sido capaces de comunicar a través de un dibujo. Y de eso se trata el pensamiento visual. Hombre, si eres ilustrador, seguramente tengas un poco más de arte que el resto de las personas. Los dibujos serán mucho más bonitos. Pero a lo mejor la clave no es que sea el dibujo bonito, ¿no? Sino que sepas capaz de coger una idea y convertirla y representarla con un trazo en algo que las personas entiendan, ¿no? Esa es la clave. Entonces, yo ahora mismo podríamos estar hablando, yo te podría estar dibujando lo que estamos hablando, y para hacerlo al ritmo de lo que estoy hablando, tendría que ser dibujitos de circulito y palote de cuando éramos pequeños. Pero yo sí te puedo poner un machanguito corriendo o un machanguito pensando qué es lo que está haciendo y te va a quedar absolutamente claro. Piensa en los dibujos de las cuevas Rupert. Sí. Es que, ¿qué eran? El palito con el ciervito que venía corriendo y aquellos con la lanza. Y todos entendíamos que había una situación de peligro o una situación de que habían ganado, o etcétera. Pues es exactamente lo mismo. Así que no tiene que ver. Bueno, me llamó hace unos meses una chica que había estudiado Bellas Artes, que es artista y dibuja, para que le diera un curso de Visual Thinking. Y yo casi me caigo para atrás, le dije, ¿pero qué te voy a enseñar yo a ti? Entonces me dijo, yo sé dibujar, pero lo que no sé es representar las ideas así como tú lo estás diciendo. Por eso estamos hablando de otro concepto, claro, donde se trata de que nos... Y además, todos los cursos, o cada vez que he tenido un contacto con alguien que quiera aprender a usar el Visual Thinking, siempre lo digo, la clave es que nos sacudamos y nos quitemos todos esos prejuicios de encima y nos atrevamos otra vez a garabatear y a ser capaz de captar la esencia de la idea y convertirlo en algo sencillo, en algo tangible a través de un dibujo. O sea, que se ha dado el caso entonces de algún dibujo que es con una calidad visual brutal, porque la persona sabe dibujar, pero a lo mejor hay otro dibujo que tiene menos calidad visual, pero representa mucho más lo que se está tratando, ¿no? Puede ser. Sí. Y hay gente que dibuja súper bien y capta la idea. Yo soy unos dibujos, yo estuve en el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Pensadores Visuales, que se hizo en Bilbao hace unos años, y había una chica japonesa que dibujaba con esos dibujos, con esos dragones súper bonitos, y lo dibujaba y encima captaba la esencia de la idea, y aquello fue espectacular. Bueno, eso es un nivel en el que yo nunca estaré, ni aunque practique de aquí hasta que me jubile, ¿no? Pero que es increíble ver ese nivelazo, ¿no? Pero al final es eso, la clave está en captar la idea y convertirlo en un dibujo sencillo.
Para ir acabando, sí, antes hablábamos, ¿no?, de juegos serios, pero también he observado que hacen, pues viendo todo lo que hacen en CN Consultores, juegos a medida en empresas. Sí. ¿Cómo es un juego a medida, por ejemplo, para una empresa determinada, como hablábamos antes, que es tremendamente seria? Vale, juego a medida puede ser, te voy a contar un taller que hice el otro día, que ha sido uno de los talleres más bonitos que he hecho, pero no solo en mi época de emprendedora, sino, desde siempre. Y fue un taller que hice usando un cuento. Entonces escribí un cuento donde era para un grupo comercial y les iba contando la historia de unos mercaderes de Oriente. Entonces, mientras leíamos el cuento, hacíamos dinámicas, y las dinámicas podía ser un juego desde una competición entre equipos, donde tienen que resolver un misterio que tiene que ver con algo que queramos que ellos descubran, o puede ser un juego colaborativo donde todos construyen y llegan a crear una solución de forma conjunta. Es decir, que ahí puedes hacer el juego a medida como tú quieras, ¿no? Lo que sí siempre son juegos en los que ocurre algo, es decir, podemos hacer un juego que sea, vamos a sacar unas cartas y jugamos aquí una ronda robada y puede estar divertido y se une el equipo y lo pasamos súper bien, pero yo voy siempre un poco más allá. Son juegos en los que hay unas normas, donde hay una serie de puntuación, ya sea colaborativa o de forma competitiva, porque a veces también necesitas meter ese gusanillo en los juegos, y al final hay un aprendizaje por parte del equipo o una toma de decisiones con lo que ha ocurrido en el proceso, ¿no? Pero puedes usar un montón de elementos, cartas, dados, la propia, hilos, puedes usar un montón de cosas, y es diseñarlo, el cuento que te contaba antes, una ruleta, se puede hacer al final es un ejercicio de creatividad tremendo, ¿no? Y además todo eso que he ido haciendo en estos años, estoy en el proceso de decir, vale, a ver, porque hasta ahora lo hago todo a medida para cada cliente, lo que lleva un proceso de mucha creatividad y de tiempo y de mimo, y como digo, es como una consultoría muy artesanal para crear esa experiencia única, ¿no? Pero sí es verdad que hay cosas que digo, oye, a lo mejor esto se puede rescatar y pasar a lo mejor a una fase que también, vinculándolo a toda la parte de internacionalización, de empezar a comercializar juegos que otras empresas puedan adquirir y poderlos utilizar, ¿no? Eso... Ahí necesito tiempo de parar y organizarlo todo. Sí, que eso también, la idea es buena, pero luego sacarla adelante es lo que cuesta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo para acabar sí me gustaría pedirle a Sonia García si se ve capaz de crear una imagen, ¿vale?, de lo que ella considera Proezca. ¿Cómo la podría qué bonito definir, o cómo podría ser esa imagen, aunque no tengamos papel y bolígrafo aquí, pero relatarla para quien nos ve y nos escucha? Si me dijeras que dibujara Proezca, seguramente empezaría por un pulpo, con un montón de brazos, un brazo apuntando hacia afuera y unos tentáculos apuntando hacia afuera, pues están captando toda esa inversión para traerla aquí, pero al mismo tiempo con unos tentáculos que son como un poco de base y que elevan a todo el tejido empresarial de Canarias hacia afuera, ¿no? Entonces, algo así podríamos jugar con esa imagen. Y la parte buena es que tiene tantos tentáculos que puede ayudar a muchísima gente. Claro, ¿no? Y a muchos sectores, a muchas actividades y de diferentes formas, sí. Bueno, pues siempre formulamos la misma pregunta para acabar el podcast, para resumir un poco, ¿no?, de lo que hemos hablado, y sobre todo hablamos de internacionalización y dentro de la experiencia que Sonia García ha adquirido gracias a Proezca, ¿no?, dentro de todos esos proyectos. La pregunta que formulamos es: ¿a qué palabra asociaría internacionalización? Oportunidades. Muy buena. Hemos escuchado éxito, hemos escuchado estrategia, y oportunidades es la que elige Sonia García, con lo cual han sido muchas las oportunidades que entiendo les ha brindado, ¿no?, el poder salir al mercado exterior. Sin duda, sin ningún lugar a duda, y además te lo dije antes, no solo es una oportunidad que se materializa en algo económico al final, sino son oportunidades de crecimiento, oportunidades de conocer a gente, oportunidades de mejora, oportunidades de abrir la mente, aprender otras cosas. Para mí es un mundo llenísimo de oportunidades. Bueno, pues muchísima suerte, y que todas esas oportunidades se sigan materializando en grandes proyectos e iniciativas que puedan sacar adelante. Y agradecer a Sonia García, responsable de CN Consultores, que nos haya acompañado en la pose de Proezca. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Hasta aquí este capítulo. Recuerda que si quieres saber más sobre Proezca, puedes encontrar más información en proezca.es.